Bendiciones, amados hermanos en Jesús de Cristo. Qué privilegio estar de nuevo en este lugar, reunido con cada uno de ustedes como hermanos, dispuestos a darle culto a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, y darle culto en espíritu y en verdad. Acabamos de tener un tiempo muy especial, tiempo donde estuvimos en oración y un tiempo donde también estuvimos en alabanza. Y ahora nos disponemos a recibir de nuestro Dios el mensaje que trae para cada uno de nosotros, su palabra, el verbo, el Cristo. Este es nuestro alimento. Dispongámonos para que lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día, entonces se haga en nosotros vida, porque lo que recibimos de Él es vida, y lo que necesitamos llevar es esta vida, es este evangelio, que Jesús es el Cristo. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos regalas, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir, Señor, como tu iglesia, Padre. Padre, aquí estamos, Señor, agradecidos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque son nuevas tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque es por tu misericordia, Señor. Es por tu gracia, Señor. Es por tu favor, Padre, que hoy nosotros estamos reconciliados contigo. Que hoy nosotros, Señor, estamos fuera del problema de Satanás y fuera del pecado, Señor. Todo gracias, Señor, a Jesús, quien es el Cristo, Señor. Padre, gracias porque este regalo inmerecido, Señor, vino a nosotros porque a ti te plació, Señor. Por eso, Señor, nosotros oramos y rogamos, Padre, para que seas tú cada vez más llenándonos y guiándonos, Padre. Padre, para que esta fe verdadera, Señor, y única, este evangelio verdadero, eterno y único, que es Jesús el Cristo, Señor, nunca nos vaya a faltar. Padre, ayúdanos, Señor, porque aunque diariamente estamos batallando con las realidades que vemos, Padre, el evangelio tiene que estar por encima de todo esto. Señor, ayúdanos, Padre, cada vez más a que esta fe vaya en aumento, Señor, vaya en crecimiento, y que en nosotros, tu iglesia, esté, Señor, ese deseo, ese anhelo de verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que diariamente estemos amando tu pronto retorno, Señor. Oh Dios, recibe el honor, recibe la honra, la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que eres el Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. De nuevo saludo a los hermanos que están con nosotros en este momento. Saludamos también a los hermanos que nos estén viendo por la transmisión en Facebook, y también a los hermanos de otros países que sabemos que también nos siguen, a personas que por primera vez vayan a escuchar el evangelio, que Jesús es el Cristo. Les decimos, somos la iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia, que cree que Jesús es el Cristo y que ha recibido vida y que ha cobrado vida a través de esta fe única, y que lo único que deseamos hacer es llenar la tierra con este único evangelio, con esta única verdad, con el evangelio eterno que es Jesús el Cristo. Saludos para todos
Y bueno, como lo digo diariamente, nuestra fe está en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Entonces, hoy vamos a mirar un poco acerca del Evangelio de la Biblia. El Evangelio de la Biblia, entonces ya sabemos que no se trata de 4 libros, ni se trata de doctrinas, ni se trata de enseñanzas humanas. El Evangelio de la Biblia trata de una sola persona, y esa persona es Jesús. Y Jesús es el Mesías, el Cristo que Dios había anunciado y había prometido desde el principio, que todo el libro del Antiguo Testamento lo está anunciando, y que en el Nuevo Testamento entonces está el cumplimiento, y este cumplimiento es Jesús, que a través de la cruz y la resurrección cumple con la obra del Cristo. El Evangelio es que Jesús es el Cristo, y allí está nuestra fe. Como lo dije, ahorita vamos a mirar más acerca del Evangelio de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? El evangelismo de la Biblia entonces es dar esta respuesta única al ser humano que está separado de Dios, que está gobernado por el pecado y que está gobernado por Satanás. Pero como también lo repetimos, si en nosotros no está el Evangelio, si en nosotros no está la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces es difícil que podamos nosotros dar esta respuesta. Y con esta respuesta, entonces, también, ¿qué hacemos? Entonces hacemos la evangelización mundial. ¿Qué es la evangelización mundial? Entonces es predicar el evangelio del reino en todo el mundo. El evangelio del reino, entonces, como lo acabo de decir, es que Jesús es el Cristo. Y dar el testimonio en todas las naciones. ¿Y qué es el testimonio que se tiene que dar? Que Jesús es el Cristo. Cuando esto ocurra, entonces vendrá el fin. ¿Y quién es el fin? Jesús, quien es el Cristo. Él es el principio, Él es el fin. Entonces, esta es nuestra fe, aquí radica nuestra fe, y oramos al Señor para que esta fe de creer precisamente y correctamente en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar. Entonces, vamos al mensaje de hoy. Vamos, como lo dije ahorita, vamos a hablar del Evangelio de la Biblia. Vamos a mirar lo que siempre vemos a través de las Escrituras, que lo vemos por misericordia de Dios, porque Dios quien nos está revelando cada vez más su Evangelio, y nos lo está revelando no para que nosotros adquiramos un conocimiento más, una sabiduría más, sino para que nuestra fe esté cada vez más clara, para que nuestra fe esté siempre aquí, en Jesús como el Cristo. Vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos. Vamos al capítulo 9. Y vamos a estar mirando los versículos del 5 al 8. Marcos 9, del 5 al 8. Dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. ¿Sí? Muy importante, el versículo 8. Luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús. Dice en esta otra versión: a Jesús solo. ¿Sí? Vamos a mirar esta parte acá, vamos a hablar del Evangelio eterno. El Evangelio, entonces, como acabo de decir, es que Jesús es el Cristo y es eterno. Por eso no hablamos entonces de unos libros
en especial, hablamos de una persona, hablamos de Jesús como el Cristo, como el que realmente cumplió con esa obra del Cristo, con el que, como lo dijo él en la cruz, consumado está, con el que consumó el problema del ser humano, que es Satanás, pecado, y el que nos reconcilió con el Padre. Entonces, este es el Evangelio. Y claro que hoy en día se hablan de muchos evangelios, y hoy en día se habla de muchos Jesús, y hoy en día entonces también se predica a Cristo, y se predica a Jesucristo, y hoy entonces también se predica a Jesús, el Cristo, y se repite constantemente que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y se contiende si no se dice que Jesús es el Cristo. Pero hoy vamos a darnos cuenta que no es solamente el repetir, que no es solo una enseñanza más, que no es entonces el memorizar unos versículos donde podamos ver a Cristo, sino que es que tenemos que creer que Jesús es el Cristo, y este Jesús que es el Cristo es el Evangelio, y que este Evangelio es eterno, ¿sí? Entonces Jesús el Cristo es el Evangelio eterno. O sea, es que cuando hablamos de eternidad estamos hablando de Dios mismo. Cuando hablamos que Jesús es el Cristo, estamos hablando es de Dios mismo. Estamos hablando que es Dios mismo el que va a dar la respuesta al ser humano, que es Dios mismo el que ha anunciado, ha prometido esta respuesta al problema fundamental del ser humano, que es Dios mismo el que está hablando a la iglesia que hoy cree que Jesús es el Cristo, que necesita entonces seguir escuchando este Evangelio, que necesita creerlo de todo corazón, ¿sí? Entonces vamos a mirar esta parte, que aunque se hablen de muchos evangelios, el Evangelio es uno. Que aunque se hablen de muchos Jesús, entonces Jesús el Cristo es uno. Que aunque se hable de muchos Cristos, solo Jesús es el Cristo, ¿sí? Y en los versículos que acabo de leer, versículos 4 y 5 de Marcos 9, recuerden que entonces Pedro está diciendo, está hablando de que si hacemos una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Y en el versículo entonces 8 vemos que solo Jesús es el que queda, los otros no están, ¿sí? Los otros no están. Hoy vamos a darnos cuenta entonces también cuál fue el papel, qué fue lo que hizo Moisés y qué fue lo que hizo Elías. Es que ellos realmente están allí en el Antiguo Testamento y aparecen para anunciar al Cristo de Dios, para hablar de la respuesta única de Dios para el ser humano. Por eso no se habla entonces de Moisés ni de Elías, y por eso no buscamos entonces sacar predicaciones de Moisés y Elías. Lo que nosotros hoy confesamos, profesamos, testificamos y creemos es que Jesús es el Cristo, en el mismo que entonces Moisés y Elías creyeron. Aunque está con él, ¿quién queda? Jesús. Aunque se hablen de muchos evangelios, ¿cuál es el evangelio? Que Jesús es el Cristo, es el único que va a permanecer, es el único que viene desde la eternidad, es el único que Dios dio para la respuesta de cada uno de nosotros y sigue siendo la respuesta para nosotros como iglesia. Es el único evangelio que es eterno y que está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier realidad, de cualquier situación en la que hoy podamos estar. Este evangelio eterno está por encima. Por eso yo tengo que creer precisamente en el evangelio único, eterno, y es que Jesús es el Cristo. Entonces miramos, es que Moisés y Elías no están, salieron de allí, solo Jesús quedó. ¿Por qué? Porque es que ellos no son la respuesta para el ser humano. Ellos no son la respuesta que Dios dio al ser humano. No es Moisés, no es Elías, no es ninguno de los profetas, no es Juan, no es Jeremías.
No son ninguno de ellos, es Jesús, el Cristo, la respuesta de Dios para cada uno de nosotros. Ellos tampoco son el Evangelio. Ellos no son el Evangelio. Ellos lo que hicieron fue dar testimonio del Evangelio. Mostraron que Jesús es el Cristo. Y que aunque no sabían quién iba a cumplir con la obra del Cristo, ellos creyeron a Dios. Ellos entonces se aferraron al pacto de Dios y creyeron en la respuesta para el ser humano. Entonces, de estos que estoy acabando de hablar, de Moisés y Elías, tampoco viene la salvación. Es que la salvación no viene a través de ningún profeta. No viene entonces, como lo dije ahorita, ni de Juan, ni de Elías, ni Jeremías. No viene de ninguno de ellos. La salvación viene única y exclusivamente de Dios. Y Dios está dando el Evangelio. El Evangelio es Jesús el Cristo. Por eso la salvación es de Dios, no puede ser del hombre. No puede ser de una doctrina, no puede ser de una misión, no puede ser de una organización. La salvación es entonces de Dios y está dada en el Evangelio. Y tenemos que nosotros ya empezar a ver el Evangelio como lo que realmente es, como el Cristo, como Dios mismo, como esa respuesta que Dios dio a mi vida y esa respuesta que yo sigo necesitando todos los días. Entonces, cuando yo realmente puedo ver la obra de Jesús como el Cristo, a través de la cruz y la resurrección, entonces puedo ya creer más fielmente al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio entonces? Entendiendo que el Evangelio es que Jesús es el Cristo, pero ¿qué es el Evangelio? Entonces es el poder de Dios para salvación. Amén. Esto es el Evangelio, por eso saquémonos de nuestra mente. No nos dejemos confundir más. El Evangelio es uno y es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que se está entregando a la humanidad. ¿Se está entregando en quién? En Jesús, en el Cristo. Se está entregando en Él. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Para que todo aquel que en Él crea pueda salir del pecado, pueda salir de Satanás y se pueda encontrar con Dios. Sí, pero es que no es tener esta información, es que tengo que creerlo. Cuando me doy cuenta que yo ya entonces estoy viviendo esta fe, cuando estoy batallando con las realidades que tenemos todos los días. Todos los días tenemos batallas, todos los días en nuestra cotidianidad tenemos ¿qué? Realidades. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las familias, en los empleos, donde nos movamos hay realidades. ¿Sí? Lo que escuchamos, que el hermanito aquel, que el pastor aquel, y entonces todo esto a nosotros nos parece como que es imposible. No, es que son realidades que cada persona está viviendo, pero que si no tiene esta fe firme, entonces puede estar cayendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que creer todos los días? Que esas realidades están, pero que el Evangelio tiene que estar por encima de las realidades. ¿Cuándo puedo yo entonces mirar esto? ¿Cuándo tiene que ser mi fe así de esta manera? Que la realidad quede por debajo. Cuando yo estoy siempre mirando la obra de Jesús como el Cristo a través de la cruz y la resurrección. Cuando yo puedo estar viendo que es que lo que yo realmente tenía, ningún ser humano lo podía resolver. Pero Jesús el Cristo a través de la cruz y la resurrección, por misericordia misma, por el amor de Dios en Él, porque Él es el amor es Dios, el amor es el Cristo que se entregó por nosotros, en Él entonces pude yo salir del pecado, de Satanás, y me pude encontrar con Dios. Entonces, ¿habrá algo mayor que esto? No. Por eso miro la realidad, pero miro la cruz y la resurrección, miro a Jesús como el Cristo, y entonces esta realidad yo la puedo batallar y puedo ganar, puedo avanzar, porque el enemigo que tiene el ser humano hoy también entonces tiene un ejército, tiene poder y maquina, y como dice en el libro del Apocalipsis, es que ha descendido con furia, porque sabe que le queda ¿qué? Poco tiempo. ¿De quién hablamos ahí? De Satanás.
Y entonces, ¿qué está haciendo? Es que está moviéndose en este mundo que tiene poder. Y entonces, ¿en quién se mueve? En los seres que nosotros más podemos querer. Muestra las realidades, ¿sí? Y mueve nuestras emociones, y mueve nuestros sentimientos, si no estamos en la fe correcta, claramente. Entonces los puede mover. Por eso mi fe en Jesús como el Cristo, en este evangelio eterno, tiene que estar por encima de eso. Solo así yo puedo vencer. No lo voy a vencer yo, es que lo va a vencer el Cristo, que fue el que venció a Satanás. Pero mi fe está en el Cristo, pero yo estoy dentro de Cristo. Entonces, ¿por qué digo que hay que estar mirando hacia Cristo? Porque si miro la realidad, entonces lo que estoy diciendo es que esa realidad es mayor que la obra de Jesús como el Cristo, y entonces eso es negar la fe. Eso es pecado. Eso sí es pecado. Que yo me deje llevar por la realidad y que caiga. Lo que estoy diciendo es que estoy soltando el pacto, que estoy soltando este evangelio, que no quiero nada, que es que esa realidad es muy fuerte. Eso es negar la fe. Negar la fe no es simplemente decir, no, es que yo no creo que eso es de Cristo. Claro que eso también ahí también se está negando la fe. Pero muchos pueden estar diciendo, no, es que yo sí creo que eso es de Cristo, pero batallando con sus realidades y rogándole a Dios para que lo saque de esas realidades. Entonces, ¿cómo está quedando la obra de Jesús como el Cristo? Está quedando como si Él no hubiera consumado sino una parte de nuestras dificultades o de nuestros problemas. En este caso, el problema fundamental. Solucionó lo que ningún ser humano puede resolver, puede solucionar. Y entonces yo estoy rogando por las pequeñeces que sí las puedo yo mismo solucionar. Entonces estoy rogando por dinero, estoy rogando por empleo, estoy rogando por una familia, estoy rogando para que mi matrimonio se estabilice, estoy rogando para que mis hijos entonces salgan del estado en el que están de drogadicción, de alcoholismo, etc. Estoy rogando porque mis nietos también entonces se encaminen. No, es que esa no es la fe. Es que aunque tenemos que orar por nuestra familia, no puedo yo orar para que salgan de allí. Hay que orar es para que la luz del evangelio de Cristo resplandezca en ellos. Si yo quiero, no, si Dios quiere. Para que Dios tenga misericordia de ellos como también la ha tenido de nosotros. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros cuando nos reveló el evangelio, pero sigue teniendo misericordia. Porque es que estamos ahí, es por Él. Porque nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, pero estamos también batallando. Esto no es simplemente repetir y ya, y sentémonos a esperar que Él vuelva. No, cuando yo dejo de ver entonces a Jesús como el Cristo, mi fe empieza a tambalear, y Satanás se da cuenta, y entonces ahí es donde tumba. Y la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, el mismo Señor lo dijo. El que está en esta fe, el que está en la roca, las puertas del Hades no prevalecen contra ella. O sea, la iglesia no puede caer, pero la iglesia está cayendo. ¿Cuál? Hoy en día la que dice que Jesús es el Cristo está cayendo. Entonces nosotros no podemos simplemente decir qué tristeza cómo cayó el hermanito, qué tristeza cómo cayó la hermanita, qué tristeza cómo esa iglesia que llevaba tantos años avanzando, mire cómo se quedaron en la religión. No, es que esas son realidades que estamos viendo constantemente. Pero ¿cómo tenemos que orar? Señor, que esta fe no nos vaya a faltar. Señor, es que esto se pierde tan fácil cuando no se cree precisa y correctamente. Señor, es que esto se pierde tan fácil cuando yo creo que esto es simplemente una religión, o es simplemente repetir y ya, o es simplemente ir a cumplir y congregarme un domingo, un miércoles, o es simplemente asistir a un movimiento de la palabra, o es simplemente ir a salir a hacer el evangelismo. Es que cuando yo creo que esto es el evangelio, Señor, es que se pierde. Porque es que yo tengo que creer con mi corazón que Jesús es el Cristo y que en Él está solucionado todo. Y que por muy fuertes que sean las realidades, es que Jesús es el Cristo. Y es que yo avanzo. Es que esa es mi fe. Es que esa tiene que ser nuestra fe. Sí. Miremos unas definiciones erróneas del evangelio que hoy conocemos. Muchos dicen que entonces el evangelio es un libro del Nuevo Testamento que junto con otros 3 relata la vida y las enseñanzas de Jesús. O sea, que muestran que el evangelio es, bien sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Eso es erróneo. Eso es erróneo, ¿sí? ¿Qué más muestran? Entonces dice que
En el Nuevo Testamento entonces contiene evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que acabo de decir, eso es erróneo, ¿sí? Otros dicen que el evangelio es la buena noticia y se quedan allí, pero cuando yo investigué qué piensan sobre la buena noticia, entonces me colocaron como ejemplo 20 nuevas noticias. Entonces ya están errados, porque es que la buena noticia sí es verdad que es una, pero es que Jesús es el Cristo, esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesús de Cristo para que a través de la cruz y la resurrección se resolviera el problema fundamental del hombre, que es Satanás, pecado y separación. La buena noticia es que Jesús, a través de la cruz y la resurrección, entonces me dio salvación cuando yo puedo creer en Él correctamente. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que nadie puede resolver el problema del ser humano, solo Jesús es Cristo, a través de la cruz y la resurrección. Ahí sí estamos hablando de la buena noticia, pero una sola. ¿Y en quién? En Jesús es Cristo. Entonces, repito, para que hoy tengamos nosotros claridad, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Para salvación. Acabo de decir, la salvación es salir del pecado, salir de Satanás y encontrarme con Dios. Ojo con esto, porque esto se está repitiendo. Hoy se pregunta qué es la salvación y las personas ya están respondiendo así, 10 en todo. ¿Qué es la salvación? Salir del pecado, salir de Satanás y encontrarme con Dios. Listo, 10, ganó. Pero es que no es esto, no es repetirlo. Yo tengo que creerlo, porque aquí dice, es poder de Dios para salvación. Pero ¿a quién? ¿Al que lo repite? ¿Al que lo enseña? ¿Al pastor? ¿A la organización? No, al que cree. A los que creemos realmente en la obra de Jesús como el Cristo, entonces es poder de salvación, porque en Él yo puedo entonces creer que salí de Satanás, que salí del pecado y que estoy reconciliado con Dios, ¿sí? Entonces no es al que repite, no es al que predica, no es al que está haciendo por allí obras en las calles, no es al que se congrega. Es poder de Dios para salvación solo para todos los que creemos. Y repito, creer va más allá de repetir. Creer va en vivir la fe. Creer va en que nosotros batallemos y estemos sobrepasando cualquier realidad, cualquier obstáculo que vivamos diariamente. Creer es entonces estar preparando el regreso de Jesús, quien es el Cristo, en nuestros días. Todos los días nos levantamos con ese deseo de continuar aferrados al pacto, de creer que Jesús es el Cristo, pero también aferrados al pacto de cumplir con la evangelización mundial. Aferrados al pacto y con el deseo de estar haciendo el evangelismo de la Biblia, buscando siempre dar testimonio de que Jesús es el Cristo. Esto es creer, ¿sí? Creer no es simplemente que nosotros estemos por allí por las redes colocando entonces mensajes. Claro que es muy importante y a través de esto hacemos el evangelismo de la Biblia, ¿sí? Estamos buscando también la reacción de las personas que puedan estar leyendo lo que colocamos, que es el evangelio de la Biblia. Pero es que yo tengo que creer, y el que cree entonces también va más allá, no se aferra a las cosas de este mundo, no vive por lo material, no vive entonces por lo que va a desaparecer, vive con la mirada puesta, tienes la esperanza puesta en ver venir al Señor Jesús el Cristo en sus días. Esto es verdad, esto es la única entonces realidad que nosotros podemos ver todos los días, esa realidad de que queremos ver a Jesús el Cristo en nuestros días. Lo demás, eso no nos enfoquemos en eso realmente vamos dejándolo atrás, porque no nos ha ocurrido nada. Todavía podemos predicar, todavía podemos enseñar, todavía podemos salir por las calles con pendones y con bafles, y nadie nos dice nada. Todavía no ha llegado la persecución, todavía no nos aborrecen como nos tienen que aborrecer. Eso que le cierren la puerta a uno en la cara, eso no tiene nada que ver. Eso no va ni para dar un informe.
No, eso cuando realmente ocurra lo que tiene que ocurrir, el Señor también dijo: no se preocupe. No se preocupen que si los van a llevar ante un tribunal, ustedes no se preocupen. No rueguen para que yo los saque de allí, no se preocupen. Que el Espíritu Santo es el que va a hablar por medio de ustedes. Pero eso tiene que ver la fe. Es que por eso le digo, no está solamente en creer, sí, yo creo que Jesús es el Cristo. No, es que se tiene que evidenciar. Pero todavía no ha pasado nada. Todavía nos parece que porque nos cierran la puerta en la cara, entonces hay que, ¿cómo sufrimos? O porque nos digan ciertas palabras por ahí, ¿cómo nos tratan mal? Oh, eso no es el sufrimiento. Eso no es eso son realidades insignificantes. Lo que viene realmente no ha venido. Pero vamos avanzando en esta fe cada vez más, para cuando esto llegue, entonces estemos firmes en la roca. Entonces, el Evangelio eterno es el poder de Dios para salvación. ¿Y el poder de Dios para qué? ¿Sí? Entonces vuelvo. ¿En qué estado está el hombre? ¿Sí? ¿En qué estado está el hombre? Nosotros vemos esto diariamente. Todos los días estamos mirando esta parte. ¿En qué estado está el hombre? Y decimos: sí, es que está separado de Dios. Pero bueno, ¿y entonces qué hacemos con el hombre que está separado de Dios? Bueno, es que tenemos esa información, pero ¿qué hacemos? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, entonces ¿qué hacemos con el hombre que está separado de Dios? Es que tenemos que ir rápido. Y este hombre que está separado de Dios está separado por el pecado y está gobernado por Satanás. Es que hay que dar hay que dar este mensaje rápido. Hay que dar este evangelio rápido. Hay que hablar rápido. No podemos dejar que la gente afuera se vaya muriendo así como así, físicamente, y nosotros con la respuesta aquí guardada. No, es que es el poder de Dios para salvación. Tengo que ir a darlo. Claro que dice aquí que es para el que cree, pero también tengo que testificarlo. Eso yo no sé quién es el que va a creer. Yo no sé quién es el que va a creer, pero yo tengo que dar este testimonio todos los días. Por eso vuelvo y repito: poder de Dios para salvación. ¿Pero para quién? Entonces siempre hagamos esa pregunta. Es que muchas veces creemos que, como ya nosotros creemos que Jesús es el Cristo, que tenemos esta información y en muchos está esta fe, entonces nos quedamos tranquilos y estamos esperando que se abran puertas para ir a dar seminarios, para ir a compartir unas lecciones, que está muy bien. Pero es que si no hay seminarios, si no hay lugar para donde ir a dar las lecciones, es que en la calle está el ser humano separado de Dios. Entonces tenemos que buscarlo. Hay que mostrarle la condición en la que está. Nadie va a donde un médico a no ser de que sienta síntomas de una enfermedad para ir a consultar. De resto nadie va a donde el médico. El ser humano afuera no se va a percatar de esto. No se va a percatar de su estado si no se le dice, si no se le habla realmente en qué estado está el ser humano. Así él diga que se congrega, así él diga que tiene mucho conocimiento en cuanto a las escrituras y que la lee muchas veces en el año y que es hijo de pastor, etcétera, que son respuestas que dan. Pero si no conoce su estado, él no tiene entonces cómo salir de este problema en el que se encuentra, porque hay que decirles que este es su estado y esta es la respuesta que Dios está dando. Es que este es el evangelio eterno que Dios prometió para el ser humano. Pero repito, no solamente para el que está afuera, para nosotros que hoy decimos que Jesús es el Cristo, y para los que entonces también estamos creyendo que Jesús es el Cristo, esta sigue siendo la respuesta única de Dios. El evangelio eterno sigue estando para nosotros, para nosotros. Este evangelio eterno es el alimento para nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo. Para los de afuera, entonces, hay que ir a hacer el trabajo con ellos. Hay que ir a buscarlos. ¿Y por qué está el hombre separado de Dios? Ya sabemos también. Es que el hombre que vivía con Dios, el hombre que tenía todo con Dios, el hombre que no le faltaba nada porque Dios estaba con él, entonces no creyó a la palabra de Dios, no creyó al pacto de Dios, no creyó al verbo de Dios, no creyó al evangelio de Dios, menospreció el evangelio eterno, y entonces en este momento quedó separado de Dios. Y este es el pecado, el no creer al evangelio eterno.
el no creer al pacto de Dios, el no creer al verbo de Dios. Esto es el pecado. Por eso tenemos que ir afuera, porque la gente afuera cree que el pecado es lo ético y lo moral. Y claro, que no estamos diciendo que eso esté bien, pero el pecado que realmente mata y da separación de Dios es el no creer al Evangelio eterno. Es el no creer que Jesús es el Cristo. Esto realmente es la muerte. Esto realmente es la destrucción fatal para el ser humano. Es una destrucción eterna. ¿Sí? Urgentemente entonces hay que ir a dar testimonio del Evangelio eterno, a dar testimonio de que Jesús es el Cristo de Dios. En el momento en que el hombre perdió el pacto, menospreció la palabra de Dios, no le creyó a Dios, quedó entonces, según dice Génesis 3:10, en adelante quedó desnudo. ¿Sí? Sus ojos fueron abiertos. Se vio entonces como en la carne. ¿Y cómo es que vive hoy en día? Vive en la carne. Él vive en la carne. Él cree que por ir a congregarse está con Dios, pero vive la carne. Él cree que por ir dentro a una congregación, entonces está con Dios. Él cree que por participar en eventos diferentes dentro de las congregaciones está con Dios. Él cree que por leer las escrituras está con Dios. Él cree que por repetir está con Dios. Él cree que por hacer obras entonces está con Dios. Él lo cree porque está en la carne. Entonces va a una congregación ¿a qué? ¿O por qué es que vive la religión? Porque siempre está buscando que Dios le dé para él dar. Entonces está en la carne. Vive en la carne. Es que se separó de Dios. Anda hablando de un Dios que no conoce. Porque ni siquiera conoce la identidad en la que está, no conoce el estado en el que está. Y repito, es que él cree que por estar dentro de la congregación, entonces está bien. Pero no es así, no es así. Por eso el mismo libro de Génesis está mostrando que este hombre vio claramente el estado en el que estaba. Por eso corrió a hacer delantales de higuera, por eso buscó cómo cubrir su vergüenza, porque quedó en la carne. Y entonces, en la carne, ¿qué hace el hombre? Justificarse él mismo. Él busca justificarse. Y como el caso de Adán, meterle la culpa entonces a Eva. Y como en el caso de Eva, meterle la culpa entonces a la serpiente. Porque esto es en la carne. En la carne nosotros vamos a buscar siempre justificarnos delante de Dios. Vamos a buscar siempre otro culpable, pero no vamos a aceptar que fuimos nosotros. Y si fuimos nosotros, vamos a buscar entonces que no se vea como que es que sí, realmente fui yo. Sino que es que alguien me hizo caer. Sino que es que alguien me puso por ahí zancadilla. No, es que eso es la carne. Por eso el hombre no conoce el estado en el que está. Si miramos en Jeremías muestra ese estado de separación del hombre, cómo es de deplorable. Jeremías 2, versículos, voy a mirar el 13, el 32. 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron a Jehová, dejaron a Dios, dejaron el pacto, dejaron al Cristo, se volvieron a la religión, quieren vivir la religión, dejaron al Dios vivo y están entonces siguiendo la muerte. ¿Sí? En el 2:32 dice: se olvida la virgen de su atavio o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Desde Adán, innumerables días. El pueblo de Dios separado totalmente de él. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces mire aquí, esa maldad, el haber menospreciado el pacto, dice que va a castigar, las rebeldías van a condenar. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová.
Tremenda este versículo. ¿Y a qué me lleva? Me lleva entonces a ver cómo quedó el hombre en Génesis 3, versículos 16 en adelante. Es que llegó el dolor. Es que tenía que venir realmente ese castigo. Si la carne, entonces llega el dolor, llega el conflicto familiar. La tierra quedó en maldición, ¿sí? El hombre tiene que trabajar para conseguir su alimento y tiene que morir. ¿Todo por qué? Ahí están las consecuencias. Es que no es el problema, esto no es el problema. El problema no es el dolor en la familia, el problema no es el conflicto familiar, el problema no es que la tierra esté maldita, el problema es que no haya trabajo, el problema no es que haya muerte, el problema realmente es que se ha separado de Dios por el pecado y por Satanás. El problema radica en no creerle a Dios correcta y precisamente. El problema está en dejar a Dios. El problema está en dejar el pacto. El problema está en no creer en el evangelio eterno. Ahí está el problema. Lo demás son consecuencias. Pero como no conocemos el problema fundamental, entonces llamamos problema a lo que no es problema. Pero es que estas son unas consecuencias que tenían que llegar. Que el Señor claramente lo dijo. Es que esa maldad, el haber menospreciado el pacto, es que te va a castigar. Es que te va a castigar. Es que esas rebeldías te condenarán. Entonces ahorita sí pruebe lo amargo que es dejar el evangelio eterno. Prueben realmente lo amargo que es dejar el evangelio eterno. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Todos aquellos que han dejado el evangelio eterno, ¿cuál puede ser su vida? Amargo, amargo. Es que realmente después de que se suelte el pacto, en el libro de Hebreos dice claramente que ya no queda nada que hacer. Ya no queda nada que hacer. Es que teníamos todo, pero lo hemos dejado. Adán tenía todo, pero lo dejó. ¿Y qué es tener todo? Tener a Dios. ¿Qué es tener todo para nosotros hoy en día? Tener el evangelio que Jesús es el Cristo, creer en Él. Esto es tenerlo todo. No es que podamos nosotros contener al evangelio, a Dios dentro de nosotros, porque ni los cielos pueden con la gloria de Dios, pero sí entonces la fe de creer en Él. Esto es tenerlo todo. Es que ¿qué más necesitamos nosotros? Yo cada rato me hago esa pregunta: ¿qué más necesito yo, Dios? ¿Qué más necesito si todo me lo has dado? Todo y todo es el Cristo. Todo y todo es el evangelio. Todo y todo es el pacto eterno. Todo y todo está en Él. ¿O hay algo por encima de Jesús el Cristo? No existe. No existe. Por eso, entonces tenemos que nosotros conocer realmente este evangelio eterno. La gente afuera desea escuchar buenas noticias. Necesitan saber cómo salen del dolor, cómo salen del conflicto. Cómo pueden entonces salir de esta situación en la que hoy se encuentran los países con esta pandemia. Y ahorita entonces están desesperados porque sean vacunados rápidos, para que ya se quiten sus tapabocas, para que todo vuelva a la normalidad. Pero lo que no pueden entender es que estos son principios de dolores y que vendrán más pestes. Eso es lo que no pueden entender. Entonces quieren estar aferrados siempre a soluciones, a las realidades que se ven todos los días. ¿Por qué? Porque no está la fe clara. Y no hablo tanto por los de afuera, hablo más también por los de adentro, que también los escuché entonces con esta fe de decir que Jesús es el Cristo. ¿Ay, cuándo será que llegan las vacunas? A ver si podemos salir ya, a ver si podemos entonces salir a predicar ya, porque este encierro nos va a matar. Y es que nosotros podemos estar encerrados, pero la palabra de Dios, el evangelio que es Jesús el Cristo, no sigue encerrado, es que está para anunciarse. Y la evangelización mundial no la hacemos nosotros. Es que si nosotros estamos encerrados, es que la palabra, el evangelio eterno sigue avanzando. Pero como hay veces creemos que somos nosotros, es que si no somos nosotros, entonces se para la evangelización mundial. Que si no somos nosotros, entonces el hermanito no va a creer. Si no es por este grupo, entonces las otras personas no van a creer. Creemos que es así y es un error.
es un error. Por eso tenemos que tener claro nuestra fe en este Evangelio eterno. Hablarle a las personas afuera cuál es su estado, lo que dije ahorita. Hablemos constantemente de esto. Afuera siempre nos van a decir que hago para eso, que hago para aquello, cantidad de cosas. Ustedes y yo lo que tenemos que hacer es, no, es que ese no es su problema es este. Y la respuesta es este. Si no creen, no podemos hacer nada, pero hay que dar el testimonio. Para que el Señor Jesús el Cristo vuelva, se tiene que dar el testimonio todos los días y en todas las naciones. Pero por eso nosotros no podemos quedarnos sentados, simplemente recibiendo más información. Claro que es bueno que nosotros estemos llenándonos del Evangelio, sí, lo necesitamos, claro, principalmente. Sobre cualquier alimento, mayor es este alimento, el Evangelio. El primero de todos los días, el último alimento de todos los días. O sea, las 24 horas tengo que estar alimentándome con el Evangelio eterno, que es Jesús el Cristo. Miremos entonces, aquí les voy a hablar de unos textos para que ustedes vayan y miren el Evangelio eterno, para que lo miren a través de las Escrituras, para que, aunque no aparezca la palabra de Cristo, para que vean el Evangelio allí, para que entonces vean el poder de Dios para salvación en estos textos que voy a hablar, que están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que son muchos, sí, pero vamos a hablar de unos pocos. Entonces nosotros siempre hablamos de Génesis 3:15 para mostrar la simiente de la mujer. ¿Qué es la simiente de la mujer? Es que esta es la respuesta de Dios para el ser humano. La simiente de la mujer es el Mesías, el Cristo. ¿Y quién es el Mesías? El Cristo, el Evangelio. Entonces, es eterno. Es eterno. El Evangelio eterno. Ahí pueden ver Génesis 3:15. Pero también pueden ver en Génesis 3:21 las túnicas de pieles. ¿Quién es el que entonces me limpia del pecado de una vez eternamente y perfectamente? Entonces es el Cristo, la sangre del Cristo. Las túnicas de pieles, de esa es el que me reviste. ¿Sí? Esto es el Evangelio eterno, el arca de Noé. Génesis 6:22. Génesis 12:7. En tu simiente, dijo Dios, hablándole a Abraham. Éxodo 12 del 1 al 4, la sangre del cordero. Todo esto es el Evangelio eterno. Aquí hay que ver el Evangelio. Aquí se ve el Evangelio, porque el Cristo es el Evangelio. ¿Sí? El Gomer de Maná, en Éxodo 16 del 1 al 35. ¿Qué es el Gomer de Maná? Entonces, el verdadero sacerdote, que viene a resolver ¿qué? El problema fundamental del hombre, que es entonces el primero, el pecado. ¿A través de qué? A través de su sangre. Esto es el Evangelio. El arca del pacto, Éxodo 25, 10, 22. La columna de fuego, la columna de nube, Éxodo 13, 21. La serpiente de bronce, Números 21, 4 al 9. Las ciudades de refugio, Números 35, 9 al 15. La vara reverdecida de Aarón, Números 17 del 8 al 11. ¿Qué es quién? El verdadero rey, que a través de la resurrección entonces vence a Satanás. Las dos tablas de Moisés, Deuteronomio 10:5. Esto es el verdadero profeta, la palabra misma, el verbo, el Cristo que me lleva al Padre. Dice, las aguas que fluyen del templo, Ezequiel 47 del 1 al 5. Miremos Ezequiel para que veamos aquí el Evangelio. Todo esto es el Evangelio eterno, y todos hablan de uno solo, de uno solo. Miren tantos textos para hablar de uno solo. Ezequiel 47 del 1 al 5. ¿Qué dice? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar.
y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Sí? Las aguas. ¿De cuáles aguas hablamos aquí? ¿De quién es que se está hablando acá? El profeta Ezequiel. ¿Quién fue el que dijo: el que tenga sed, beba? Venga a mí para que beba, para que no vuelva a tener sed jamás. Es el Cristo, es el Evangelio. Solo en el Evangelio entonces es donde tenemos nosotros la respuesta de Dios para nuestras vidas. Es que hemos salido de Satanás, hemos salido del pecado, estamos reconciliados con Dios, pero ahorita dice, es que necesito entonces estar dentro, profundizando cada vez más en estas aguas. Necesito alimentarme todos los días del Evangelio eterno. No es repetir, es vivir esta fe todos los días. Necesito entrar en las aguas, necesito entrar en aquel que es el agua eterna, el agua de vida. Necesito entrar en Jesús, en Cristo, que es el Evangelio eterno. ¿Sí? Todo está en las Escrituras. Estoy hablando del Evangelio eterno. No estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de enseñanzas humanas, estamos hablando de la única respuesta que Dios dio para el ser humano, que está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Pero para los que ya creemos que Jesús es de Cristo, sigue siendo la respuesta única, el Evangelio eterno, todos los días en mi vida. El Emanuel, Isaías 7:14. Esto es el Evangelio eterno. ¿Qué es el Emanuel? Es que es Dios conmigo. ¿Es eterno o no es eterno el Evangelio? Claro que es eterno. Es Dios conmigo. Dice acá, la luz verdadera. Esto es el Evangelio eterno. Génesis 1:3, Isaías 9:2. La luz verdadera. Miremos también el libro de Isaías, capítulo 9, para que sigamos viendo el Evangelio eterno. Isaías 9, que también lo conocemos mucho. 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién entonces habla acá el profeta Isaías? ¿Quién es este Evangelio eterno? ¿Sí? Habla solo de uno, habla realmente del Cristo. Dice: niño nos es nacido e hijo nos es dado. ¿Sí? La promesa de Dios, la promesa cumplida en Jesús el Cristo, su Hijo. Dice que este Evangelio entonces es admirable. Este Evangelio entonces me sirve a mí, es que es consejero. Lo necesito todos los días. Este Evangelio eterno es Dios mismo, es Dios fuerte, ¿sí? Es príncipe de paz. Este Evangelio entonces tiene un reinado que no tiene límite. Es único este Evangelio. No hay otro Evangelio. No hay más. Es único, ¿sí? Entonces también vemos en el libro de Juan, hablando del Evangelio eterno, vemos al Verbo. Juan 1:1. Vemos también la vida.
en Juan 1:4. Esto es el Evangelio eterno. Vemos también el pan de Dios, Juan 6:33. Vemos también el reino de Dios en Marcos 1:15. Vemos también en Apocalipsis 1:8 que este Evangelio eterno es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Este Evangelio eterno es el todopoderoso. Tremendo este Evangelio eterno, es que no hay otro. No hay otro. No existe otro. Aunque nos quieran argumentar, solo uno es el Evangelio. Por eso es eterno. Apocalipsis 14:6 nos habla claramente de este Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Y de lo que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Para qué? Para predicarlo a toda nación. ¿Para qué? Para predicarlo a toda tribu, a toda lengua y todo pueblo. ¿Para qué es que vino el Evangelio eterno? Entonces, para que todo aquel que en él crea se salve. Para que todo aquel que en él crea salga de Satanás, salga del pecado y se encuentre con Dios. Para eso vino el Evangelio eterno. ¿Para qué vino el Evangelio eterno? Para que los que creemos sigamos aferrados. Amén. Sigamos viviendo en esta fe verdadera. Amén. El Evangelio eterno, que es Jesús el Cristo. Y vemos también algo acá de la iglesia primitiva. Démonos cuenta cómo fue que la iglesia primitiva entonces vivió este Evangelio eterno. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Miremos acá, hombres que dieron la vida por el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Que dieron la vida por el Evangelio eterno. En Hechos 2:36 entonces ya conocemos lo que hizo allí el apóstol Pedro, que le predicó a esta multitud. ¿Y de qué predicó? Del Evangelio eterno. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo? Sepa pues ustedes, pueblo de Israel, sepan pues ustedes, conocedores de las Escrituras, sepan pues ustedes entonces religiosos, sacerdotes, fariseos, maestros de la ley, sepan pues ustedes todas las doctrinas que hoy se ven, sepan pues que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y el Cristo. ¿Sí? El Evangelio eterno. Cuando se da la vida por el Evangelio eterno, entonces ocurre la respuesta. Se ven las respuestas. Se ve el evangelismo de la Biblia, se ve la evangelización mundial. En Hechos 3:6 y Hechos 3, capítulo 12 y 15, entonces lo mismo. Es Pedro y Juan los que están entonces dando testimonio de que Jesús es el Cristo, dando testimonio de este Evangelio eterno. En Hechos 4:12 se está diciendo claramente, es que no hay otro Evangelio. Solo en Él está la salvación. No ha dado entonces Dios otro nombre bajo el cielo en que ningún hombre pueda ser salvo, sino es en el nombre de Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo es el Evangelio y es eterno. Los apóstoles en Hechos 5:42, ellos dieron su vida por el Evangelio. Ellos lo hicieron todos los días por el templo y por las casas. ¿Qué anunciaron? El Evangelio eterno, que Jesús es el Cristo. No les importó entonces el cansancio, no les importó si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol. No les importó que habían acabado de salir de ser azotados, que estaban ensangrentados. No les importó eso. ¿Por qué? Porque es que realmente creyeron al Evangelio eterno. Esteban, Hechos 17, del versículo 51 al 60. Léanlo. Entonces, Hechos 5 y 12. Felipe también dando testimonio del Evangelio eterno. Hechos 9:20 al 22, Saulo dando testimonio de que Jesús es el Cristo. Hechos 11:20-21, en Antioquía, unos varones entonces que eran de Chipre y de Cirene, también anunciando la palabra, anunciando el Evangelio.
¿Por qué? Porque creyeron que Jesús es el Cristo, creyeron en el Evangelio eterno. Hechos 11, 22, 24, Bernabé. Estoy hablando de hombres que entonces testificaron y dieron su vida por este único Evangelio eterno. Hechos 15, 36, versículo también 41. Y vemos a Pablo y a Silas. Hechos 16, 25. Pablo y Silas dando este mensaje, dando este Evangelio eterno a los presos. Lo que vamos a hacer mañana con el favor del Señor. Hechos 16, 32. Pablo y Silas dando también el Evangelio eterno al carcelero y a todos los que estaban con él en su casa. Ojo al trabajo que hizo la iglesia primitiva con el Evangelio eterno. Hechos 17:3, Pablo en Tesalónica. Hechos 18:5, Pablo en Corinto. Hechos 18:26, Priscila y Aquila en Éfeso. Hechos 18:28, Apolos. ¿Sí? Y Hechos 19:9, Pablo en la escuela de uno llamado Tirano. Unos ejemplos que se pueden ver en el libro de Hechos, son muchos, para mostrar que estos hombres que creyeron al Evangelio eterno, lo dieron todo por él. ¿Qué dieron ellos? El Evangelio eterno. No se salieron del mensaje, no se salieron de su fe, vivieron las realidades que nosotros no hemos vivido, vivieron persecuciones, vivieron cárceles, vivieron azotes, vivieron muertes, y el mensaje fue uno, su fe fue en una. ¿En quién? En el Evangelio eterno, en Jesús el Cristo. Entonces solo uno es este Evangelio eterno, Jesús el Cristo. El apóstol Pablo entonces levantó iglesias con este solo Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y lo vemos entonces en los libros de Romanos. Allí se habla entonces del Evangelio. Todo el libro de Romanos habla de este Evangelio. Romanos también vemos en Primera y Segunda de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, entonces Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Estas iglesias fueron levantadas con la fe de creer que Jesús es el Cristo y fueron confirmadas por el mismo apóstol Pablo, fueron confirmadas en el Evangelio eterno que Jesús es el Cristo, fueron confirmados hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, de toda clase de personalidades, todos escucharon del Evangelio eterno, vieron al apóstol Pablo dar su vida por el Evangelio eterno. Pero ¿qué ocurrió? Que muchos le siguieron. ¿Qué ocurrió? Que muchos le rechazaron. ¿Qué ocurrió? Que muchos se infiltraron. ¿Y qué ocurrió? Que muy pocos le creyeron al Evangelio eterno. Isaías 53:1 y Romanos 10:16 dice: pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero se está dando el testimonio de que Jesús es el Cristo. Se está mostrando constantemente a través de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Vemos que muchos andan por ahí escuchando y repitiendo que Jesús es el Cristo. Pero, ¿qué es lo que podemos ver? Que si el Evangelio no es revelado, entonces si no es creído, no va a ocurrir absolutamente nada. Es que sí hay que dar el testimonio, sí hay que predicarlo, pero con la fe correcta en este Evangelio eterno. Cuando yo creo en el Evangelio eterno, lo que estoy creyendo es que Jesús, que es el Cristo que vino, entonces volverá. Entonces vivo para verlo venir. Esto es la evangelización mundial. En los tiempos del apóstol Pablo se halló la incredulidad al Evangelio eterno. ¿Cómo no estará entonces hoy la incredulidad en estos últimos tiempos? Gálatas entonces muestra del 1 al 6, de capítulo 1, versículo 6 al 9. Muestra, y nosotros lo hemos visto mucho. Hemos leído mucho esos textos, pero voy a repetirlos hoy para que haya más claridad. Gálatas 1, del 6 al 9. ¿Qué está diciendo Pablo? Y mire todo lo que hablamos de él ahorita. Mire cómo él dio la vida por sus iglesias y mire cómo él confirmó
a estos hombres, mujeres, niños, adolescentes y todas estas personalidades? ¿Cómo los confirmó en esta fe de creer que Jesús es el Cristo? ¿Cómo los confirmó en este evangelio eterno? Pero en los tiempos de Él, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ya están escuchando otro evangelio, que ya han dejado entonces la gracia, que ya han dejado entonces la salvación, que ya han dejado entonces el estar con Dios espiritualmente y ahora quieren vivir la carne. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio eterno que habéis recibido. Ahora, ¿qué dice? Ahora entonces hay algunos que están escuchando otras cosas. Ahorita hay algunos que le están dejando entonces perturbar, que están entonces dejándose llevar por realidades, que están con los oídos abiertos a lo que no es el evangelio, que no es solamente el que se repita, no, es que esto se tiene que creer. El evangelio eterno, que es Jesús en Cristo, si está en mi vida, no va a admitir mezcla, porque es que yo lo vivo, porque es que yo lo creo, porque es que yo estoy arraigado en Él. Pero si este evangelio no es eterno, entonces yo ahorita sí voy a recibir mezcla, voy a recibir lo que me dice X persona, voy a recibir la enseñanza de otro pastor y me está hablando con la Biblia que Jesús es el Cristo, pero en Él no está la fe de creer que Jesús es el Cristo. Lo que me va a inyectar, que no voy a ver, es ese veneno, y entonces me va a mezclar, y entonces me va a llevar a que solamente voy a tener esta fe si estoy con este grupo, si estoy con este equipo, que solo voy a estar bien si estoy bajo su calificación. Y esto no es el evangelio. Es que el único que sabe si nosotros creemos o no creemos es Jesús el Cristo. Es Dios mismo que examina nuestros corazones, es Dios mismo que está viendo qué es lo que hay dentro de nosotros todos los días y qué es lo que anhelamos nosotros todos los días. Por eso Pablo está diciendo, es que hay unos que están entonces infiltrados, están pervirtiendo y lo están perturbando a ustedes. ¿Quiénes? Los hermanitos mismos. No es la gente afuera la que los perturba, es los llamados hermanos, los mismos dentro de las congregaciones, los que hoy entonces batallan contra otros hermanos, los que hoy quieren sacar a otros hermanos de otros lugares, que porque es que esa no es la fe, que porque es que no está correcto, que no está preciso, que no está repitiendo lo que tiene que repetir, que no repite como los otros, que entonces eso no es la fe. Ojo con eso que Pablo está diciendo, cuidado, que hay algunos que los quieren perturbar, y esto es para pervertir el evangelio eterno. Pero como dije al principio, si en mí está esta fe de creer al evangelio eterno, que es Jesús de Cristo, entonces no cabe la mezcla, no cabe, porque es que mi fe está en Él, yo estoy dentro de Él, no cabe. Mi mirada está puesta en Él, en el autor y en el consumador de la fe, de la salvación, en el Cristo. Mi mirada no está en el hombre, mi mirada no está en el pastor, mi mirada no está en la realidad, mi mirada no está en el grupo, en la organización, en el equipo. Mi mirada está en Jesús el Cristo. Mis oídos están abiertos a la voz de Jesús el Cristo. Estoy viviendo entonces el evangelio eterno, ¿sí? Y si no, pasa lo que pasó acá. Lean también entonces 2 de Corintios 11 de 3 al 4, también lo conocemos mucho, léanlo muy bien. Gálatas 3 del 1 al 3 también habla de esto. Pablo también entonces exhortando a la iglesia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El evangelio eterno. Por eso les digo, les repito, si en mí está la fe de creer en el evangelio eterno, entonces no cabe la mezcla.
Es que he recibido este evangelio eterno por escucharlo, por oírlo, con fe, por creerlo, por creer que fue a través de la cruz y la resurrección, donde yo entonces hoy estoy reconciliado con Dios. No cabe la mezcla, no cabe. Solo uno es el evangelio eterno. Y vuelvo entonces al libro en el que comencé, Marcos 9:8. Vimos ahorita. ¿Quiénes estaban allí? Elías y Moisés. ¿Quién quedó? Solo Jesús. Jesús el Cristo es el evangelio eterno. Solo Él es este evangelio eterno. No hay otro. Apocalipsis, entonces, 14:6. Voy terminando. Apocalipsis 14:6. Lo leí ahorita. Le leo el 21:6. Dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Lo que leíamos ahorita en Ezequiel. El evangelio eterno. En él está resuelto absolutamente todo. En Jesús el Cristo, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente el evangelio eterno, gratuitamente. Para nosotros que hoy creemos que Jesús es el Cristo, sigue siendo gratuitamente. Para el ser humano afuera, gratuitamente. No tiene precio, fue dado. Él mismo, Jesús el Cristo, que es el evangelio, Él se entregó gratuitamente. Poder de Dios gratuitamente. ¿Para quién? Para el que cree. ¿Qué obtiene? Salvación gratuitamente. ¿Queremos más? Imposible. Por eso cuando pedimos más es porque entonces, Señor, ayúdanos a ver el evangelio eterno y creer en él como se tiene que creer. Y por último, Apocalipsis 22:3. Entonces dice, hablando del evangelio eterno, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Hay otro evangelio? ¿Existe otro evangelio? No existe. Solo uno es el evangelio, Jesús el Cristo. Por eso es eterno. Por eso dice el primero y el último, no hay más. La respuesta única de Dios, el primero y el último. La respuesta única de Dios para el ser humano separado de él, el alfa y la omega. La respuesta para nosotros los que hoy creemos que Jesús es el Cristo, entonces el principio y el fin. ¿Qué es lo que anhelamos? Cumplir con el pacto de la evangelización mundial para que Él, Jesús el Cristo, el evangelio eterno, el que es el fin, vuelva y vuelva en nuestros días. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, por este momento, Señor, por el tiempo que nos has regalado aquí, Señor, por la oportunidad, Dios, que nos has permitido para escuchar tu evangelio, para escuchar tu voz. Gracias, Dios, por seguirnos hablando de este evangelio único de salvación, por seguirnos hablando, Señor, de este evangelio eterno que es Jesús el Cristo, que es tu poder, Señor, para salvación, Señor. ¿A quién, Padre? A todos los que creemos, Señor. A todos los que creemos, Padre, muchas gracias te damos, Señor. Padre, recibe toda la oración, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la exaltación, Señor, porque solo tú te la mereces, Padre. Señor, oramos por la iglesia en Colombia, Señor. Oramos por la iglesia, Señor, en todos los países, Padre, donde tú estás levantando hombres y mujeres, Señor, con esta fe única de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para que nosotros esté esta obediencia al pacto de la evangelización mundial. Oramos, Padre, para ser guiados, Señor, llenos del Espíritu Santo, Señor. Oramos, Dios, porque queremos verte venir en los días de cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que en nosotros esté este amor, Señor, el amar, el ver tu pronto retorno, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Saludamos a cada uno de los hermanos que hoy están con nosotros acá en la iglesia y también a las personas que nos estuvieron viendo por las redes.
No tengo muchos por acá, veo, bueno, el pastor Mario Ayala de Guatemala. Pastor Mario, un abrazo a la distancia, le amamos, le apreciamos y sabemos que ora constantemente por esta iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia. Y también saludamos a Adriana María Boriticá, ya sé quién es Adriana, en Argentina. También le enviamos un saludo a Adriana y a su esposo allí, el pastor. Y bueno, qué bueno que estén escuchando el Evangelio, que Jesús es el Cristo, y a todos los hermanos que nos escucharon. Entonces, bendiciones para todos. Maranata, Jesús es el Cristo.